¿Y si el cielo no fuera un solo lugar sino un viaje? No un pasillo de nubes, sino 10 alturas donde la luz canta, donde el tiempo se dobla, donde la justicia vigila y la misericordia florece. Lo que vas a ver hoy no es una fábula cómoda, es una travesía que te sacude. Lo prometió el título y lo confirmo ahora, en los primeros segundos. Vamos a recorrer, uno por uno, los 10 cielos descritos por Enoc, y vas a entender por qué su visión sigue encendiendo corazones siglos después. Pero antes, hablemos de por qué importa. Muchos imaginan el cielo como una postal dorada, una eterna pausa. Sin embargo, si el cielo es movimiento ordenado, si es adoración que respira, justicia que late, propósito que se despliega, entonces no es un escape del mundo, es la medida de todas las cosas. Si eso es verdad, ver el cielo te obliga a vivir de otra manera aquí. ¿Es el gran o cambias o te quedas igual? Y ese es el punto. Están en juego tu esperanza, tu identidad y tu mañana. Ahora, contexto. Enoc, ese caminante con Dios, afirma haber sido llevado arriba, capa tras capa, a contemplar realidades que el lenguaje humano no abarca. Algunos discuten su canonicidad, pero su relato funciona como espejo, revela cómo luce la santidad cuando toca la historia, y cómo suena la justicia cuando se acerca el juicio. Por lo tanto, no lo tratamos como dogma, sino como invitación a pensar, a comparar con la Escritura, a dejar que la imaginación sea pedagoga de la fe. ¿Por qué yo puedo contarte esto? Porque he estudiado durante cientos de horas la narrativa bíblica y la literatura intertestamentaria, y porque he ayudado a miles de personas a redescubrir su fe mirando con nuevos ojos lo de siempre, el trono, la ciudad, los coros, la promesa. Credibilidad no es saberlo todo, es guiarte con honestidad y reverencia, citando la Biblia cuando corresponde y reconociendo el misterio cuando el misterio se impone. Mira el gancho visual, no es humo. Verás jardines que no se marchitan, ríos que curan, órdenes de ángeles como constelaciones vivas, y también prisiones de sombras donde el orgullo paga su precio. Comparación y contraste, paraíso y penitenciaría, adoración y silencio, aceite de gloria y lágrimas de los caídos. Cada contraste te abrirá una brecha de curiosidad que cerraremos a su tiempo. Y define esto ahora, la última línea. No será un aplauso fácil. Quiero que cuando lleguemos al final, puedas decir, no solo vi el cielo me vio a mí, y ya no puedo vivir igual. Esa es la frase que regresa al inicio y te hace repetir el viaje. Porque si lo que oyes hoy te toca de veras, vas a necesitar escucharlo otra vez, tomar notas, pausar, orar, decidir. Stacks claros. Si te quedas, ganarás perspectiva para tus dolores presentes, propósito para tus decisiones y una brújula para tu eternidad. Si te vas, seguirás con imágenes bonitas y preguntas sin respuesta. Por lo tanto, quédate, camina conmigo y con Enoc. Primera puerta, el firmamento. Primer rumor, el mar superior. Primer aprendizaje, el orden también es un milagro. Empecemos. El primer cielo no grita, respira. Enoc cruza el umbral y el mundo conocido se dobla como un mapa antiguo. Sobre la bóveda, un océano imposible brilla con un tono nacarado, más vasto que cualquier mar que tus ojos hayan visto. No es agua que ahogue, es agua que sostiene. Su superficie tiembla con luces que parecen corazones latiendo. Son los ciclos, los ritmos, el pulso de la creación en cámara lenta. A la distancia, figuras se recortan como columnas vivas, ancianos que no envejecen, rostros que han aprendido el idioma del silencio. No mandan con gritos, gobiernan con mirada. Junto a ellos, 200 ángeles patrullan el cielo como pilotos de una sinfonía luminosa. Cada estrella no es un azar colgado, es un encargo. Cada órbita, una obediencia. Cada amanecer, una firma. Esto es lo que no ves cuando crees que todo funciona solo. Parece decir el primer cielo. Aquí el orden no es frío, es tierno. La armonía no es rígida, es nupcial. La bóveda no es techo, es promesa. Enoc percibe que la belleza es más que estética, es ética. Porque si el Creador sostiene con precisión el curso de la luz, ¿cómo no sostendrá también tu historia cuando sientes que te rompes? Pero hay tensión. Porque el orden se aprecia de verdad cuando has vivido el caos. Enoc recuerda la tierra, agendas que se desbordan, culpas que pesan, noticias que no paran. Por lo tanto, este primer cielo se vuelve espejo y escuela. Aprendes a distinguir entre control y confianza. Control es puño cerrado, confianza es mano abierta. Control te asfixia, confianza te ancla. Aquí la lección no es hazlo todo, sino déjate sostener por quien lo sostiene todo. Las corrientes del mar superior susurran cosas prácticas.
Si el sol entra a su tiempo y la luna no disputa su turno, entonces tus estaciones también se pueden ordenar. Orienta tu día al eterno, dicen las olas invisibles. Empieza por lo que enciende tu fe. Nombra tus luces y tus sombras. Agradece, pide, ajusta. La espiritualidad, como los cielos, tiene órbitas, oración, palabra, comunidad, servicio. Cuando giran en su centro correcto, la vida no se desintegra, florece. Antes de seguir, un detalle que hiere de bello: los ancianos miran hacia abajo y sonríen. No se ríen de ti, te bendicen. Sus ojos traen paz de hogar. Tal vez porque saben lo que pronto veremos. No todo arriba es jardín, y no todo es canto. Hay alturas de tiniebla donde la rebeldía hace eco. Por eso, el primer cielo es un regalo. Te prepara para ver lo oscuro sin desesperar y lo glorioso sin orgullo. Enoc respira hondo. El océano respira con él. Y como quien cierra una puerta con cuidado para no despertar a un niño, asciende. Próxima estación, la sombra que habla. Si aquí aprendimos que el orden es un milagro, allá aprenderemos que la justicia es amor con columna vertebral. El ascenso se detiene como cuando una melodía cambia de tono y de pronto, el aire mismo parece recordar una herida. Enoc cruza el umbral y la luz se encoge. No es oscuridad vacía, es densidad, un espesor que pesa sobre el pecho y obliga a respirar más hondo. Aquí la noche no es ausencia de Dios, sino testimonio de su presencia ofendida, y por eso duele. Desde algún punto que no se ve emergen voces rotas, súplicas como hierro arrastrado en piedra. No gritan contra una pared muda, le hablan a una justicia viva que ellos mismos desafiaron. Enoc contempla y entiende lo que rara vez aceptamos abajo. El mal no es travesura inofensiva, es una fractura que exige ser soldada. Pero, por lo tanto, si hay justicia, hay esperanza, porque lo que se quiebra no queda para siempre en ruinas. La primera figura que distingue es una sombra con memoria, un ser de poder antiguo que ahora avanza con pasos de plomo. Sus ojos, apagados por la vergüenza, se encienden apenas cuando atraviesa el recuerdo de su culpa. Fue creado para la luz, pero eligió otra música. Por lo tanto, ahora la música lo persigue como una verdad que no puede taparse con las manos. A la izquierda, una pasarela de bruma se abre sobre fosos de silencio. No hay cadenas visibles, y sin embargo nadie se mueve como quien es libre. El peso no está en los tobillos, está en la historia. Enoc pregunta con el corazón y la respuesta desciende como un hilo de oro en la noche. Estos son los que sabían y, sabiendo, quisieron otra gloria. No tropezaron por ignorancia, planearon el tropiezo como quien diseña un templo, con minuciosidad y orgullo. Y cuando arrastraron su deseo a la tierra, no solo se hirieron a sí mismos, abrieron grietas por donde se coló la violencia, la mentira, la confusión sin medida. La justicia de Dios no se venga, restablece las fronteras del bien para que el bien sea posible otra vez. Enoc percibe entonces una arquitectura secreta, plataformas suspendidas donde ángeles custodios registran no tanto los hechos, sino las decisiones que los parieron. La rebeldía no empezó con un acto, sino con un acto de fe invertido, creer que lejos del Creador habría más vida. Pero por lo tanto vino lo contrario, la vida se empequeñeció hasta convertirse en un espejo que solo devolvía el propio rostro. Y ese es el infierno más pobre, repetirte para siempre sin poder salir de ti. Un lamento recorre la bóveda, distinto a los demás. No suplica inocencia, pide oportunidad. Enoc intuya que no habrá corrección de sentencia, porque la sentencia es justa. Lo que hay es una pedagogía para los vivos, mirar arriba y entender abajo. Si el primer cielo nos enseñó que el orden sostiene, el segundo nos advierte que la voluntad torcida desordena todo lo que toca, y que la misericordia no cancela la justicia, la cumple, la hace bella, la pone al servicio de la vida. Aquí, los nombres de antiguas transgresiones resuenan como notas de un catálogo triste: dominio sin servicio, conocimiento sin obediencia, deseo sin altar. Todo eso prometía libertad, pero por lo tanto produjo esclavitud. Enoc recuerda rostros humanos. No son ángeles, pero sus historias se parecen. Un padre que dejó su casa por perseguir una ilusión de poder, una madre que cerró su corazón para no volver a ser herida, un joven que cambió su verdad por aplausos. La segunda altura se convierte así en espejo pastoral. No te muestra los caídos para que te sientas superior, sino para que midas el rumbo de tus pasos. En el límite del abismo, una inscripción arde sin consumirse: lo que el orgullo magulla, solo la humildad lo cura. Ese es el puente que aquí nadie quiso cruzar. El guía de Enoc, presencia como brisa en noche tibia, le señala un corredor de sombras donde el tiempo parece quedarse sin pulso. Allí,
Custodios firmes sostienen sellos que esperan una hora. Hay juicios que todavía no se han abierto porque la historia aún escribe páginas. Y eso, paradójicamente, es consuelo. Si no todo está cerrado, entonces todavía se puede responder con luz. Pero, por lo tanto, no hay excusa para dormir. La vigilancia no es sospecha, es amor que cuida. A medida que avanza, Enoch siente el rumor de aguas invisibles corriendo por canales escondidos. No son lágrimas de derrota, son ríos de ley que mantienen la casa en pie. Una ley sin amor sería tiranía, un amor sin ley, anarquía. Aquí comprendes por qué Dios se llama santo. Su amor es de tal pureza que no negocia con lo que destruye al amado. Por eso la justicia existe, no para humillar al culpable, sino para impedir que el mal se convierta en rey. Y, aún así, la misericordia está más cerca de lo que parece, como aceite escondido en roca esperando la grieta para brotar. En un descanso del corredor, Enoch percibe cantos lejanos, tan lejanos que parecen recuerdos de algo que vivió antes de nacer. Son coros que no se oyen en este cielo, pero su vibración atraviesa las paredes. Es la promesa de que la historia no acaba en una sala penal, sino en una mesa de bodas. Ese contraste sostiene al vidente. Porque si solo vieras el castigo, te endurecerías. Si solo vieras la fiesta, te volverías frívolo. El cielo completo educa el alma completa. Un grupo de sombras intenta ahogar su propio llanto con teologías fabricadas, argumentando que todo es relativo, que la culpa es una construcción. Sin embargo, la noche no negocia, devuelve cada argumento a su emisor como un eco que revela huecos. La verdad no humilla, desenmascara, no destruye, ordena. Y en ese orden renace la posibilidad de ser nuevos. Por lo tanto, la lección no es miedo, es sobriedad. La libertad no desaparece en la obediencia, se define. Casi al final del tránsito, Enoch se detiene junto a una balconada oscura que mira hacia abajo, hacia la tierra en la que vivió. Ve ciudades iluminadas por neons y pantallas, y, sin embargo, percibe una oscuridad más espesa que esta, la que nace de llamar bien a lo que no lo es por conveniencia. Comprende entonces que este cielo es espejo profético para las naciones. Si quieres paz, abraza la verdad. Si quieres futuro, honra la justicia. Si quieres alegría que persista, aprende a llorar por lo que hiere a Dios. No hay atajos. El guía le señala la salida, un arco bajo que no brilla pero respira. Al cruzarlo, Enoch vuelve a sentir el pulso de la esperanza, no porque el dolor se haya negado, sino porque fue puesto en su lugar. La oscuridad no es el alma del cielo, es su advertencia. Y esa advertencia se convierte en una lámpara para los pies del que aún puede elegir. Enoch asciende. La noche queda abajo, y arriba espera un jardín que no es fábula, una promesa con sabor en la lengua. Si aquí aprendimos que la justicia sostiene la posibilidad del bien, lo que viene enseñará que la misericordia no es teoría. Tiene flores, tiene ríos, tiene pan caliente para el cansado. El paso al tercer cielo se siente como entrar a una palabra que siempre supiste decir pero jamás pronunciaste bien. La luz no te hiere, te cura. El aire no pesa, te abraza. Y el suelo, si se lo puede llamar suelo, es un tapiz vivo donde cada hoja parece recordar tu nombre sin juzgar tu historia. Enoch llega y la vista se le hace lágrima. Árboles que levantan catedrales de sombra fresca, flores que no se marchitan porque el tiempo aquí dejó de ser enemigo, frutos que brillan como si guardaran dentro un amanecer. Ríos espesan su canto con miel, leche y vino. Aceites transparentes perfuman la memoria hasta que el pasado herido pierde filo. Al centro, el árbol de la vida. No es un símbolo muerto ni un monumento para selfies celestiales. Es un corazón vegetal latiendo para todos, raíces que rozan la tierra de la que venimos, ramas que abrazan el cielo al que fuimos llamados. Sus hojas no son decoración, sanan. Sus frutos no son trofeo, alimentan. Quien come aquí no presume, agradece. Y quien agradece aprende algo que abajo olvidamos con facilidad. La vida no se sostiene solo con pan, sino con presencia. El guía de Enoch le indica con un gesto que este jardín está preparado para los que caminaron en justicia. No perfectos, sino rendidos, no impecables, sino honestos. Compasivos con el pobre, valientes para decir la verdad cuando costaba, humildes para reconocer que todo bien viene de arriba. Y, por lo tanto, el paraíso no se siente extraño para ellos, se siente familia. Aquí el servicio no cansa, la alegría no empalaga, la paz no anestesia. Todo tiene músculo, como una danza que sabe cuándo acelerar y cuándo esperar. Enoch camina entre senderos que no fueron trazados por manos humanas. Los pájaros parecen leer salmos con sus alas. El viento trae historias de mesas largas donde nadie queda fuera por su apellido o por su pasado. Cada detalle pronuncia una teología sencilla y robusta.
La santidad no es frialdad, es fuego que calienta sin quemar. La alegría no es grito vacío, es certeza de pertenencia. La belleza no es adorno, es sacramento de la verdad. Y cuando el alma empieza a creer eso, el rostro cambia. Por eso aquí muchos lloran, pero de alivio, como quien por fin llega a casa y deja la maleta en el suelo. Sin embargo, el paraíso no miente. No borra el contraste. En el extremo norte, un territorio corta la dulzura con filo. Enoc siente como la temperatura del espíritu desciende cuando el camino lo acerca a esa frontera. Allí los ríos no cantan, silban como katanas que despiertan. El terreno se abre en gargantas de fuego que no pide permiso. No es un capricho, es una geografía moral. Este sector recibe a quienes despreciaron la misericordia, se rieron de la justicia, devoraron lo ajeno como si el mundo fuera un mercado sin dueño. Practicaron la hechicería de manipular voluntades, adoraron lo que hicieron sus manos, llamaron libertad a la esclavitud de los otros. Y ahora esa mentira se derrite ante la presencia del que es. El contraste es tan violento que Enoc retrocede un paso. No por cobardía, sino por lucidez. El jardín es verdadera misericordia precisamente porque existe esta frontera. Si no hubiera región norte, el paraíso sería injusto con los heridos. Si no existiera el fuego para lo que destruye, la ternura sería complicidad. Por lo tanto, lo que a primera vista escandaliza termina dando paz. Hay un orden que defiende al débil, hay una mano que separa lo que mata de lo que da vida, hay un pastor que no tolera al lobo vestido de cordero. En la línea donde el verdor se vuelve brasa, Enoc percibe algo todavía más profundo. El jardín intercede. No habla con palabras, pero su belleza pide clemencia para los que aún caminan abajo. Como si cada fruto maduro fuera una oración diciendo vuelve, como si cada pétalo dijera todavía puedes. Y ese todavía es el gran secreto del tercero. La misericordia no es romántica, es estratégica. Levanta al caído, pero al orgulloso le dibuja un mapa de regreso que no pasa por atajos. El arrepentimiento no es una humillación barata, es abrir la puerta por donde entra el aceite que cura. Enoc recoge con la mirada historias que la tierra entendería. Una viuda recuerda que alguien llenó su despensa cuando nadie miraba y aquí su mesa se expande como un mantel infinito. Un niño que repartió su pan en el recreo ahora aprende melodías nuevas bajo una higuera que da risas. Un anciano que perdonó una deuda injusta encuentra sus manos perfumadas con un vino que no se agota. No son premios por puntos, son frutos de una vida injertada en el árbol. Lo que arriba florece, abajo empezó en secreto. El guía le pide que toque la corteza del árbol. Enoc teme ser indigno. La madera vibra como si el mundo tuviera pulso en esa superficie. Un pensamiento nace claro. Comer de esta vida no es acumular experiencias místicas, es aprender a amar de forma concreta. Por lo tanto, cuando regreses, no busques visiones raras, busca al hambriento, al desnudo, al que llora. No hay espiritualidad más alta que esa porque el mismo árbol se plantó una vez en una colina de dolor para que el jardín pudiera existir. Desde una terraza de luz, Enoc mira el conjunto. Comprende que el paraíso no es retiro de ociosos, sino taller de santos. Aquí se ensaya lo que un día será cotidiano, trabajar sin cansancio, crear sin orgullo, celebrar sin resaca, adorar sin distracción. La música no uniforma, personaliza. Cada voz encuentra su timbre, y al unirse a las demás no desaparece, se cumple. Así, el jardín enseña lo que más necesitamos, pertenecer sin perder el nombre. Una brisa trae palabras antiguas como rumor de profetas, justicia y paz se besarán. Es la ecuación del tercer cielo. Donde eso ocurre, el corazón humano descansa, la mente se aclara, las manos se abren. Y al revés, donde se separan, la cultura se agrieta, la familia se desgasta, la fe se convierte en trámite. Por eso este cielo es clave para el viaje. Sin aprender su ecuación, los demás se malinterpretan. Veremos tronos, archivos y juicios. Veremos ejércitos de fuego y misterios del tiempo. Pero si no guardas el sabor de este fruto, puedes convertir la verdad en orgullo y la justicia en arma. Enoc se acerca de nuevo al borde norte. No por morbo, sino por obediencia. Mira las gargantas de fuego y entiende que no son un accidente meteorológico. Son la respuesta de Dios a la violencia adoptada como identidad. No hay violencia que sea inocente cuando se hace costumbre. Y no hay sistema humano que sobreviva cuando llama sabiduría a la crueldad. El paraíso, por lo tanto, no es refugio escapista. Es el modelo de sociedad que Dios quiere multiplicar cuando todo sea nuevo. Alimenta al que no puede, honra al que sirve, protege al que nace, levanta al que cae, cura al que confiesa, disciplina al que hiere. Amor con columna vertebral.
Un último aprendizaje se imprime en el pecho del vidente: la alegría del tercer cielo es sobria. No necesita exagerar porque es verdadera. No niega el mal, lo ubica. No ignora el dolor, lo acompaña con bálsamo y sentido. No humilla al que llega tarde, lo sienta a la mesa. Pero al orgulloso que pretende tomar el fruto sin reconocer al dador, el jardín le recuerda con dulzura firme: no somos supermercado, somos familia. Y en la familia nadie se sirve sin servir. El guía toca el hombro de Enoc. Es hora de seguir. La ruta ahora subirá hacia el cuarto cielo, donde el sol y la luna confiesan un secreto que la ciencia estudia y la adoración celebra. Nada gira por capricho, todo se mueve por un llamado. Enoc mira por última vez al árbol. No le pide souvenirs ni señales. Solo guarda el sabor. Sabe que ese sabor será lámpara cuando la noche regrese abajo. Y sabe, también, que sin él, incluso la teología más exacta se queda sin música. Respira. Asciende. El jardín no se va, se queda dentro, como una promesa que empuja hacia lo alto. El cuarto cielo se abre como una bóveda vibrante, un escenario donde el universo mismo parece cantar. Enoc asciende y lo primero que lo golpea no es un objeto, sino un ritmo. Todo se mueve en perfecta cadencia, como si el espacio entero fuera una partitura escrita por la mano del Creador. El sol aparece ante él con una majestad que sobrepasa cualquier amanecer terrenal. No es un simple fuego, es un corazón ardiente que late al compás del tiempo y cada latido lanza un río de luz que atraviesa las edades. La luna, en cambio, parece una lámpara suave, un reflejo obediente que nunca compite con la gloria del sol, sino que encuentra su propósito en brillar cuando el otro se esconde. Esta danza de los astros, que en la tierra se percibe como rutina, aquí se revela como adoración. No se mueven por azar, se mueven porque escuchan una voz. Enoc observa que junto a cada astro hay guardianes, ángeles con alas como chispas doradas, que se despliegan y pliegan con la precisión de engranajes vivos. Custodian las órbitas, vigilan las trayectorias, aseguran que ni un segundo del tiempo se desordene. Uno de ellos, con rostro encendido como bronce al rojo vivo, le explica: el sol no sale solo. Lo guiamos en su camino. La luna no se oculta por capricho. La acompañamos en su ciclo. Cada estrella tiene nombre, y ese nombre es oración. Enoc comprende que la ciencia que estudia el cielo no miente, pero tampoco agota el misterio. La física describe, la fe interpreta. Juntas dibujan un mapa donde cada cálculo es también un salmo. El cuarto cielo es un taller de relojeros divinos. Los astros son las agujas, pero la melodía es más profunda. Cada movimiento recuerda a las criaturas que el tiempo es don y no tirano. El día no es casualidad, la noche no es abandono. Cada rotación dice: aún hay oportunidad. Cada fase lunar declara: lo que muere puede renacer. La eternidad se oculta en lo cotidiano, y los que no saben mirar piensan que todo es repetición, cuando en realidad todo es liturgia. El sol no se cansa de salir porque cada salida es un acto de fidelidad. La luna no se aburre de menguar porque cada menguante anuncia humildad. Enoc contempla a 4 estrellas mayores que parecen gobernar a millares más pequeñas. Cada una se presenta como un general luminoso, rodeado de huestes que esperan órdenes. Esas estrellas no son simples cuerpos celestes, son tronos en miniatura, autoridades delegadas. Y bajo su resplandor, miles de astros cumplen la sinfonía. En la Tierra, los humanos se maravillan ante un cielo estrellado sin comprender que lo que ven es solo la fachada. Aquí, en el cuarto cielo, el firmamento se revela como un ejército en formación, un coro disciplinado, un templo en movimiento. Nada choca, nada se atrasa, nada improvisa. Todo responde a la voz que dijo sea la luz y desde entonces no ha dejado de decirlo. El guía de Enoc le recuerda algo vital. Este cielo enseña que el orden cósmico es la firma del Dios que gobierna. No es un Dios ausente que crea y abandona, sino un rey que sostiene. Si el sol se detuviera un instante, la vida se apagaría. Si la luna no cumpliera su ciclo, los mares perderían su compás. Si las estrellas olvidaran su canto, el silencio sería insoportable. Por lo tanto, cada día que amanece y cada noche que regala estrellas es un sermón silencioso que proclama: el Creador sigue aquí. En un momento, Enoc ve un grupo de ángeles flameantes que cargan antorchas. Se colocan detrás del carro del sol cuando llega el ocaso y lo escoltan hasta el otro lado del horizonte. El movimiento es tan solemne que parece un desfile militar, pero no transmite rigidez, sino honor. El sol no se acuesta solo, lo despiden con reverencia y lo reciben con alegría. Entonces Enoc recuerda que en la tierra muchos menosprecian la rutina.
Creen que lo extraordinario solo se halla en lo novedoso. Pero aquí aprende que lo extraordinario está en lo fiel. Que la rutina, cuando nace del amor, es un acto de adoración. El vidente se fija en los vientos que corren como caballos desbocados entre los astros. No son caóticos, son mensajeros que transportan estaciones y climas, que llevan lluvias a los campos y brisas a los hogares. En la tierra llamamos meteorología a lo que aquí es liturgia. Cada nube que se forma obedece a un coro invisible. Cada tormenta que se desata cumple una orden en el gran guión del mundo. Y lo más impresionante, nada ocurre sin supervisión. Ángeles con ojos como brasas vigilan cada movimiento, asegurándose de que incluso la tempestad obedezca a la paz del Creador. La enseñanza es clara: si el universo entero se rinde a la voz de Dios, ¿qué excusa tiene el corazón humano para vivir en rebeldía? El cosmos entero canta obediencia y sin embargo, el hombre, hecho a imagen divina, insiste en desafinar. Esta paradoja hiere a Enoc, pero también le enciende la esperanza. Si la creación puede mantenerse fiel, entonces el hombre también puede volver al ritmo correcto. La clave no está en la fuerza, sino en la sintonía. No es gritar más fuerte, es afinarse con la nota eterna. El cuarto cielo también guarda advertencias. Enoc ve regiones donde las estrellas caídas dejaron un vacío. No brillan, no se mueven, no obedecen. Son huecos en la partitura, silencios que antes fueron música. Y esos huecos duelen, como la ausencia de un instrumento en un concierto. Allí comprende que cada rebelión deja un vacío, y ese vacío afecta al conjunto. Cuando un ángel cayó, una melodía se perdió. Cuando un humano peca, un rincón de la creación se oscurece. Por eso la obediencia no es carga, es colaboración con la sinfonía. En medio de la visión, un ángel lleva a Enoc a un mirador cósmico. Desde allí puede ver la tierra como una esfera suspendida en medio del canto. Y comprende algo que le estremece: todo lo que ocurre en el planeta está rodeado de adoración cósmica. El hambre, las guerras, las risas, los nacimientos, las lágrimas, todo se desarrolla dentro de una orquesta que nunca deja de tocar. El contraste es brutal. Mientras abajo la humanidad discute, arriba las estrellas se ponen de acuerdo. Mientras abajo reina el ruido, arriba domina la melodía. Y, sin embargo, ambos escenarios se conectan, porque lo que ocurre en la tierra también puede afinarse a esa música si los corazones deciden rendirse. Enoc recuerda un salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí esa frase no es poesía, es literal. Cada estrella es una sílaba, cada órbita es un verso, cada amanecer es un coro. La gloria no es un adorno, es la estructura misma del universo. Y si la gloria sostiene todo, entonces la vida humana, pequeña como parece, también está llamada a ser parte de esa sinfonía. Nadie queda afuera si decide entrar. El universo canta, pero Dios anhela que tú también cantes. El guía señala que la próxima etapa llevará a Enoc a un escenario más oscuro, donde el recuerdo de la rebelión todavía pesa. El quinto cielo no mostrará luz, sino silencio roto por lágrimas de gigantes caídos. Pero antes de entrar allí, Enoc guarda en su pecho la lección del cuarto: la creación entera sigue un orden, y ese orden no es opresión, es libertad. Porque ser libre no es hacer lo que quieras, sino hacer lo que fuiste creado para hacer. El sol es libre porque brilla. La luna es libre porque refleja. Las estrellas son libres porque obedecen. Y el hombre será libre cuando adore. El quinto cielo no se abre con un canto, se abre con un silencio que hiere. Tras la sinfonía del cuarto cielo, donde todo era luz, cadencia y obediencia, Enoc asciende y de inmediato percibe una densidad distinta. Aquí no hay brillo, ni jardines, ni orquestas de astros. Aquí todo parece suspendido en un aire pesado, como si el universo mismo contuviera la respiración. El contraste es brutal. El vidente entiende que lo que está por contemplar no es un espectáculo de belleza, sino una lección de gravedad. Lo que aparece ante sus ojos es una procesión de gigantes inmóviles, figuras colosales que parecen estatuas de piedra, pero cuya piel está marcada por grietas de dolor. Son los Grigori, los vigilantes caídos, los que en la tierra se conocieron como los ángeles que abandonaron su lugar para mezclarse con la humanidad, sembrando corrupción y violencia. Sus cuerpos aún conservan la huella de su gloria original. Alas enormes cuelgan a sus espaldas, pero no se despliegan con gracia, se arrastran como recuerdos rotos. Sus rostros, que alguna vez irradiaron luz, ahora muestran una expresión marchita, una máscara de remordimiento y de derrota. No hablan, no cantan, no oran. Guardan un silencio más elocuente que cualquier palabra. Y en ese silencio,
Enoc escucha el eco de una advertencia eterna. Incluso los que fueron exaltados, si se apartan del propósito, se convierten en ruinas. La altura sin obediencia se transforma en abismo. El guía de Enoc le explica que estos vigilantes fueron enviados originalmente para custodiar la tierra, para velar por los hombres y enseñarles los caminos de la justicia. Tenían un privilegio único: contemplar la gloria de Dios en los cielos, y al mismo tiempo, servir como intermediarios en el mundo creado. Pero la confianza se convirtió en trampa. En lugar de velar por la humanidad, se dejaron seducir por ella. Bajaron a la tierra con un deseo prohibido, tomaron mujeres humanas, y de esa unión surgió una descendencia híbrida, los Nepilim, gigantes de violencia que ensangrentaron la tierra con guerras, injusticias y perversidad. La tierra se llenó de caos, y lo que debía ser protección se convirtió en amenaza. Por eso, el quinto cielo es su prisión, no un lugar de tortura explícita, sino un estado de perpetua espera, de lamento congelado, de anticipación de juicio. Enoc se acerca a uno de ellos. La criatura no mueve los labios, pero sus ojos hablan. Son ojos que parecen océanos muertos, cargados de historias. En ellos se lee el dolor de haber conocido la gloria y haberla perdido. El vigilante parece querer decirle: tenía todo y lo desprecié. Caminaba entre las estrellas y me arrastré por el polvo. Fui guardián de luz y me volví sombra para los que debía proteger. Ese mensaje atraviesa a Enoc como una flecha. La advertencia no es para los ángeles caídos, que ya están condenados. La advertencia es para los hombres que todavía pueden elegir. Porque lo mismo que les ocurrió a ellos puede ocurrir a cualquiera que convierta su privilegio en orgullo y su don en ídolo. El aire del quinto cielo es distinto. No hay aromas de flores ni fragancias de aceite. Huele a hierro oxidado, a polvo antiguo, a espera interminable. Enoc percibe que el tiempo aquí no fluye como en los otros cielos. No hay estaciones, no hay ciclos, no hay amaneceres ni anocheceres. Solo un eterno presente que recuerda la culpa. El castigo no es solo la espera, sino la ausencia de propósito. Quien fue creado para servir y se rehúsa, se convierte en estatua. La inmovilidad es su cárcel. Sus alas no vuelan, sus voces no alaban, sus manos no bendicen. Son gigantes que no hacen nada. Y ese nada es su condena. En la tierra, los humanos buscan poder, fama, dominio, pensando que eso les dará plenitud. Pero aquí Enoc aprende la verdad: el poder sin obediencia es vacío. La fama sin servicio es cárcel. El dominio sin humildad es ruina. Los vigilantes caídos son el retrato de esas verdades. Tenían autoridad sobre pueblos, pero no supieron gobernar ni su propio corazón. Tenían acceso a misterios, pero los usaron para corromper. Enseñaron a los hombres artes prohibidas, como fabricar armas para la violencia, como manipular hierbas para embrujos, como usar el conocimiento para dominar en lugar de servir. Y por lo tanto, la tierra se llenó de maldad. La historia recuerda que fue necesario un diluvio para purificarla. Todo eso comenzó aquí, con la traición de los vigilantes. Enoc tiembla al comprender que el pecado nunca se queda privado, siempre se vuelve público. Lo que un ángel hace en secreto termina afectando a generaciones. Lo que un hombre esconde en lo íntimo tarde o temprano inunda su casa, su ciudad, su nación. Los Grigori son la prueba de que las decisiones personales se convierten en consecuencias cósmicas. El guía le susurra: lo que siembras en tu interior, lo cosechas en la historia. Y esa frase se convierte en cuchillo y bálsamo a la vez. Porque si eso es verdad, también es verdad lo contrario. Si siembras fidelidad en lo secreto, cosecharás bendición en lo público. El quinto cielo no solo muestra el error, también insinúa la alternativa. Los gigantes no lloran lágrimas visibles, pero el suelo bajo sus pies está marcado por huellas de dolor. Cada paso que dieron en la tierra ahora resuena como eco de fracaso. Y sin embargo, el juicio no ha concluido. Están esperando. No es un castigo consumado, es una prisión preventiva hasta el día de la gran sentencia. Esa espera es lo que más los consume. Viven en un perpetuo todavía no que se alarga como una eternidad. Y esa eternidad es insoportable porque no ofrece redención, solo aplazamiento del veredicto. Enoc entiende entonces que el tiempo sin esperanza es el peor de los castigos. El hombre puede soportar dolor si tiene sentido, pero el dolor sin sentido destruye. Los vigilantes viven en ese dolor sin horizonte. De pronto, uno de los ángeles custodios del lugar se acerca a Enoc. Su armadura brilla tenuemente, como si la luz aquí también sufriera. Le dice: aprende de ellos. Porque tú todavía puedes elegir. Ellos despreciaron el límite y el límite se convirtió en su prisión.
Ellos confundieron amor con posesión, y lo que poseyeron los poseyó a ellos. No ignores esta lección. La libertad no es romper reglas. La libertad es vivir en la voluntad del que te creó. Ellos rompieron y quedaron rotos. Estas palabras caen como martillo en el corazón de Enoc, y también como lámpara. Porque aunque el quinto cielo es sombrío, su mensaje es luz. Es el recordatorio de que cada decisión cuenta. Mientras observa, Enoc recuerda los relatos de la tierra sobre gigantes, sobre héroes de leyenda, sobre figuras colosales que desafiaban a Dios y a los hombres. Tal vez esos mitos no eran solo invenciones, sino ecos deformados de una verdad, los Nepilim, hijos de la unión prohibida, cuya existencia fue corta pero devastadora. La violencia que sembraron aún resuena en las memorias de pueblos antiguos. Y aquí está la raíz, los vigilantes caídos que los engendraron. Todo pecado tiene descendencia, todo orgullo da a luz destrucción. Por eso el quinto cielo es tan grave. No muestra solo individuos castigados, muestra sistemas enteros que se desmoronan cuando se olvida la obediencia. Enoc avanza por un pasillo donde los vigilantes parecen alineados como columnas de un templo en ruinas. Cada uno diferente, cada uno con su historia. Algunos conservan aún un resplandor débil en sus alas, como brasas que no se apagan del todo. Otros parecen envueltos en una sombra tan densa que ni siquiera sus formas se distinguen con claridad. Todos esperan. Todos callan. Todos son recordatorio de que los dones no garantizan la fidelidad. Porque tener luz no significa amar la luz. Porque estar cerca del trono no significa honrar al trono. Porque el privilegio no sustituye la obediencia. El guía le muestra un símbolo en el suelo, un círculo quebrado. Le explica que ese es el emblema de los que fueron creados para cerrar un ciclo de protección, pero lo rompieron. El círculo representa la fidelidad, la grieta, la traición. Y al ver ese signo, Enoc comprende que toda la creación está diseñada para ser círculo, no línea rota. El sol regresa cada mañana, la luna repite sus fases, los mares suben y bajan, la vida nace y muere. Todo obedece al círculo. Pero cuando alguien decide cortar el círculo, genera ruptura. Los vigilantes lo hicieron y su ruptura aún resuena. El mensaje final del quinto cielo es claro: no repita su error. Si Dios te confía algo, no lo uses para tu ego. Si te da autoridad, úsala para servir. Si te da poder, úsalo para proteger. Si te da conocimiento, úsalo para construir. Porque el día que tomes lo que es santo y lo uses para ti mismo, ese día estarás escribiendo tu propia ruina. La historia de los vigilantes no es mito, es advertencia. No para asustar, sino para guiar. Porque si el pecado tiene descendencia, también la tiene la obediencia. De los actos de fidelidad nacen generaciones de bendición. Y ese es el legado que el Creador quiere dejar en ti. Al final del recorrido, Enoc siente un peso enorme en su espíritu. No es solo tristeza, es responsabilidad. Ha visto la consecuencia de la desobediencia en seres mucho más poderosos que él. Si ellos cayeron, ¿qué puede impedir que el hombre caiga? Solo una cosa, la gracia del Dios que sostiene. Solo un ancla, la humildad que reconoce que sin él nada se puede. Esa es la lección del quinto cielo. Y con ese peso, pero también con esa claridad, Enoc se prepara para subir más alto. Porque lo que viene no es sombra, sino luz. El sexto cielo lo espera con coros de ángeles que estudian y adoran. Pero el recuerdo de los vigilantes no lo abandonará jamás. Cada vez que vea un gigante en sueños o en historias, recordará que hubo una vez guardianes que se convirtieron en prisioneros. Y ese recuerdo será su escudo contra el orgullo. Enoc asciende. El silencio del quinto cielo queda atrás, pero su eco se quedará siempre en su corazón. Porque el verdadero infierno no es el fuego, sino el propósito perdido. Y el verdadero cielo no es la comodidad, sino la obediencia llena de gozo. El viaje continúa. El ascenso de Enoc hacia el sexto cielo no se siente como los anteriores. Si el quinto fue peso, silencio y ruina, este se abre como un amanecer inesperado después de una noche interminable. La luz no entra de golpe, va desplegándose como un río que se desborda lentamente hasta que todo lo cubre. El aire vibra, y Enoc percibe que no está entrando a un lugar cualquiera, sino a una dimensión donde la inteligencia y la adoración se encuentran en un mismo acto. Aquí no existe separación entre pensar y alabar, entre estudiar y adorar, entre contemplar y obedecer. El sexto cielo es un santuario de conocimiento, pero un conocimiento que no infla el ego, sino que inclina las rodillas. Lo primero que escucha no son palabras, sino cantos. Voces tan puras que parecen tallar la atmósfera misma.
Son melodías que no siguen la lógica de la música humana, pero que aún así producen orden en el corazón. Algunas voces son profundas como truenos lejanos, otras suaves como susurros de agua, y otras agudas como clarines que anuncian victoria. Todas se entrelazan en una armonía indescriptible. Enoc entiende de inmediato que no son coros improvisados. Estos cantos son el lenguaje natural de este cielo, la respiración misma de los que habitan aquí. El vidente abre los ojos y contempla una escena majestuosa. 7 órdenes de ángeles se distribuyen en bandas que rodean una especie de anfiteatro cósmico. Cada banda cumple una función diferente. Unos observan los movimientos de las estrellas, registrando con precisión cada giro, cada órbita, cada chispa que atraviesa el firmamento. Otros escriben en libros luminosos los secretos del tiempo, midiendo estaciones, marcando ciclos, asegurándose de que nada ocurra fuera del compás divino. Otros se postran de manera continua, como si cada segundo de observación desembocara en una ola de adoración que no puede contenerse. Lo que aprenden no se queda en teoría, se transforma en alabanza. El conocimiento es adoración y la adoración es conocimiento. Enoc recuerda la obsesión de los hombres por estudiar el cosmos, por calcular distancias, por construir telescopios más grandes y penetrar la oscuridad del universo. Todo ese esfuerzo, aunque valioso, se queda corto comparado con lo que ve aquí. Estos ángeles no solo estudian los cielos, son parte del sistema que los hace funcionar. No son científicos externos observando, son ingenieros que trabajan dentro de la maquinaria misma. Con cada giro de estrella que registran, reconocen la sabiduría de Dios. Con cada fase lunar que describen, confiesan su fidelidad. Con cada cometa que atraviesa los cielos, entonan un salmo nuevo. El guía de Enoc le explica que aquí se encuentra también la morada de los arcángeles, los príncipes de mayor autoridad en los cielos. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel se mueven entre las bandas como comandantes que supervisan un ejército. Sus rostros brillan con una intensidad que mezcla firmeza y ternura. Son guerreros y maestros, guardianes y siervos. No gobiernan con dureza, sino con ejemplo. Cada gesto suyo inspira a los demás ángeles a permanecer firmes en su tarea. Enoc siente un respeto indescriptible. Los arcángeles no necesitan anunciar quiénes son, su sola presencia lo revela. Sus nombres arden en la memoria como columnas que sostienen la bóveda del cielo. La atmósfera del sexto cielo no es solo de estudio y orden, también es de adoración incesante. A cada instante, las 7 bandas de ángeles interrumpen sus observaciones para entonar cánticos que suben como fragancias. No hay separación entre ciencia y liturgia. Lo que ellos descubren de la creación los empuja a doblarse ante el Creador. No existe en ellos la arrogancia de decir, ya lo entendemos. Cada descubrimiento es más bien un asombro renovado que los obliga a confesar, tu sabiduría no tiene fin. Enoc se da cuenta de que el verdadero conocimiento no conduce al orgullo, sino a la humildad. Los ángeles saben mucho más de lo que el hombre jamás sabrá, pero en lugar de sentirse superiores, su saber los hace adoradores. El vidente se fija en los instrumentos que los ángeles utilizan para medir el cosmos. No son telescopios ni relojes como los de la Tierra. Son esferas de luz que giran en sus manos, proyectando patrones en el aire. Cada esfera parece contener un fragmento de la realidad, y cuando los ángeles las hacen girar, despliegan mapas vivientes de las estrellas, diagramas de los ciclos del Sol y la Luna, ilustraciones dinámicas de los mares y los vientos. Todo se registra, nada se pierde. Cada movimiento queda escrito en libros que parecen tejidos con hilos de fuego. Y sin embargo, estos registros no son para archivarlos en polvo, son para cantarlos. Porque la información aquí no se acumula, se convierte en adoración. Mientras observa, Enoc escucha un himno que lo estremece. Dice algo como, todo está sostenido por tu palabra, todo respira por tu aliento, todo canta porque tú lo llamaste. La melodía entra en su corazón como medicina. El cansancio que traía de ver el quinto cielo se disuelve como hielo bajo el sol. La tristeza se convierte en confianza. El mensaje es claro, la historia puede estar llena de sombras, pero detrás de esas sombras hay un orden invisible que nunca deja de funcionar. Aunque la tierra tiemble, aunque las naciones se tambaleen, el sol sigue su camino porque Dios así lo ordenó. Y ese orden es promesa. De repente, Enoc percibe una multitud de ángeles jóvenes, aprendices que escuchan atentamente las instrucciones de los mayores. Se sientan en círculos de luz, como estudiantes en una gran academia celestial. Los maestros les muestran los movimientos de las constelaciones y les explican su simbolismo. Cada estrella no solo tiene una función física, también guarda un mensaje espiritual.
En la tierra los hombres inventan horóscopos para interpretar el cielo según sus deseos, pero aquí los ángeles estudian el cielo como un libro santo escrito por la mano de Dios. Las constelaciones no son supersticiones, son recordatorios. Orión proclama valentía, las Pléyades anuncian esperanza, la Cruz del Sur grita redención. Todo habla, todo apunta al Creador. El guía le dice a Enoc que el sexto cielo también es lugar de juicio preventivo. Aquí se revisan los actos de las naciones y se determina cómo el orden cósmico responderá a ellos. Si un pueblo se llena de injusticia, la tierra misma parece rebelarse con sequías o tormentas. Si una comunidad se arrepiente y busca al Señor, el clima se suaviza, los campos florecen, los ciclos se armonizan. No se trata de superstición, se trata de una interconexión profunda entre la moral humana y la creación. Lo que el hombre hace afecta al cosmos porque el hombre fue creado como administrador. Cuando el administrador se corrompe, la casa entera lo sufre. Los ángeles del sexto cielo registran estas conexiones y las convierten en cánticos de advertencia. En un rincón del anfiteatro, Enoc ve a los arcángeles discutiendo. No discuten con ira, sino con intensidad. Parecen planear estrategias para proteger la tierra de ataques invisibles. Hablan de naciones, de reyes, de guerras que aún no han comenzado. Sus palabras no se escuchan del todo, pero su eco revela que los cielos están involucrados en cada detalle de la historia humana. Nada ocurre abajo que no tenga correspondencia arriba. La política, las batallas, los imperios, todo se decide en parte aquí, en el sexto cielo, donde los príncipes celestiales trazan planes bajo la dirección de Dios. Enoc comprende que la historia no es aleatoria, es un tejido, y ese tejido se diseña en este lugar. El ambiente se vuelve aún más glorioso cuando un grupo de ángeles comienza a tocar instrumentos que parecen hechos de cristal y viento. Las notas atraviesan el aire y producen imágenes. Con cada acorde aparecen escenas de la creación, mares formándose, montañas elevándose, animales corriendo por los campos, hombres y mujeres recibiendo aliento de vida. La música es historia y la historia es adoración. Enoc no puede contener las lágrimas. Entiende que todo lo que existe no es producto del azar, sino del arte de un Dios que compone melodías con materia y espíritu. El guía de Enoc le susurra que aquí, en el sexto cielo, se revela la verdadera vocación de toda criatura, vivir en adoración. No adoración entendida como ritual limitado a un templo, sino como existencia plena en la presencia del Creador. Los ángeles estudian porque estudiar es adorar. Cantan porque cantar es adorar. Registran porque registrar es adorar. Sirven porque servir es adorar. Todo está impregnado de ese espíritu. Y eso es lo que el hombre debe aprender, que su vida entera puede ser un acto de adoración. Cocinar, trabajar, criar hijos, servir al prójimo, crear arte, todo puede ser alabanza si se hace en obediencia al Señor. Enoc contempla entonces a un grupo de arcángeles que llevan coronas resplandecientes. Las colocan a los pies de un altar de luz y se postran. Nadie les ordena hacerlo, lo hacen porque reconocen que la gloria no les pertenece. Y en ese gesto, Enoc ve la clave para la vida humana, entregar la corona. Reconocer que todo lo que somos y tenemos es prestado, que todo don debe regresar a la fuente. Los vigilantes del quinto cielo se negaron a entregar su corona y se convirtieron en estatuas. Estos arcángeles, en cambio, la entregan cada día y se convierten en llamas vivas que nunca se apagan. El sexto cielo culmina con un espectáculo de luz indescriptible. De repente, todas las bandas de ángeles se ponen de pie y levantan sus manos. Un río de fuego puro desciende desde arriba y los envuelve. No los consume, los transforma en resplandores aún más intensos. Cantan con una fuerza que hace temblar los cimientos del cielo. Y en medio de ese canto, Enoc percibe el nombre de Dios repetido una y otra vez, cada vez con un matiz distinto, como si cada criatura viera una faceta nueva del Creador en cada instante. En ese momento, el vidente comprende que la eternidad no será aburrida. Cada segundo será una revelación, cada día un descubrimiento, cada instante una novedad. Porque Dios es infinito, y por lo tanto, su gloria nunca se agotará. El guía coloca su mano sobre el hombro de Enoc. Le dice que este cielo es una invitación a unir la mente y el corazón, la ciencia y la fe, la razón y la adoración. Una invitación a no separar lo que Dios diseñó junto. En la tierra, los hombres dividen, aquí está la religión, aquí está la ciencia, aquí está el arte. En el sexto cielo todo se integra. La verdad es una sola, y esa verdad canta. El hombre que entienda eso vivirá en plenitud, porque no fragmentará su vida, sino que la verá como un todo que glorifica a Dios.
Con el corazón lleno y la mente encendida, Enoc se prepara para ascender aún más. Lo que viene es todavía más asombroso. El séptimo cielo lo espera con ejércitos de ángeles ardientes, con querubines, serafines y tronos que rodean al Altísimo. Allí verá lo que ningún hombre ha visto sin temblar. Allí será transformado. Pero antes de partir, el vidente guarda en su interior la lección del sexto cielo. Pensar y adorar no son caminos distintos. Son dos alas de un mismo vuelo. Y quien aprenda a usarlas juntas, vivirá la vida como un canto eterno. Cuando Enoc se eleva hacia el séptimo cielo, siente que toda palabra que conoce se queda corta. No hay idioma humano capaz de describir lo que empieza a percibir. No es solo un cambio de paisaje, es un cambio de esencia. Aquí la luz no ilumina, arde. No hay sombras, porque la luz no tiene oposición. El aire vibra con un poder tan intenso que su cuerpo tiembla. Cada fibra de su ser sabe que ha entrado en el centro de la majestad, en el corazón mismo de lo divino. Este es el séptimo cielo, la morada del trono, el hogar de los ejércitos ardientes, la sala donde toda rodilla se dobla y toda boca confiesa sin vacilar. Aquí no hay distracciones ni dudas. Aquí solo hay una realidad: Dios reina. Lo primero que ves son los ejércitos de fuego. Seres que arden como antorchas vivientes, que se mueven en oleadas de gloria, que cantan con voces que estremecen los cimientos del universo. Son los querubines, guardianes de la santidad, con alas que brillan como espejos fundidos. Son los serafines, encendidos en pasión, que gritan sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor. Son los tronos, criaturas llenas de ojos que todo lo ven, que vigilan el orden cósmico y reflejan la justicia del Altísimo. Cada uno de estos ejércitos es imponente por sí mismo, pero juntos forman una sinfonía de fuego, un océano de adoración que jamás se apaga. Enoc cae rostro en tierra, incapaz de sostener la visión. El poder que emana de este lugar es tan inmenso que su cuerpo humano no lo resiste. Sus rodillas ceden, sus manos tiemblan, su rostro toca el suelo como señal de que no es digno de estar allí. Siente que se deshace, que se reduce a polvo frente a la santidad. Pero entonces ocurre algo inesperado. Una voz retumba en la inmensidad, no como un eco, sino como un trueno que habla directamente a su espíritu. Esa voz dice: levántalo. Y de entre las filas de ángeles, aparece Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales. Miguel se acerca a Enoc, y aunque su apariencia es imponente, su toque es tierno. Lo toma por el brazo y lo levanta con cuidado. Sus ojos brillan como relámpagos, pero en ellos hay compasión. Con un gesto, Miguel viste a Enoc con vestiduras de gloria. Un aceite celestial desciende sobre su cabeza, impregnando su piel con resplandor. La fragancia es indescriptible, como mezcla de incienso, mirra y un perfume que jamás existió en la tierra. Enoc siente que su cuerpo cambia. Ya no es un hombre común. Sus ropas humanas desaparecen y son reemplazadas por lino reluciente que emite luz propia. Sus manos se vuelven transparentes como cristal, sus ojos reflejan fuego, su voz adquiere un eco que nunca antes tuvo. Se convierte en semejante a los ángeles, no porque haya perdido su humanidad, sino porque ha sido revestido de gloria para poder estar de pie frente al trono. El trono de Dios se abre ante él como un sol que no conoce ocaso. Es un mar de fuego y luz, una fuente que no se apaga. Relámpagos y truenos brotan de él como olas que atraviesan todo el cielo. Arcos iris de esmeralda rodean su esplendor, creando un horizonte de belleza indescriptible. En torno al trono, ríos de gloria fluyen en todas direcciones, llevando vida a cada rincón de la creación. Y alrededor de ese trono, multitudes incontables de ángeles cantan, se inclinan, se postran, lanzan coronas, se levantan y vuelven a cantar. El ciclo nunca termina, y nunca se vuelve repetitivo. Cada momento es una novedad porque cada instante revela un matiz nuevo de la gloria de Dios. Enoc no puede ver el rostro del que está sentado en el trono. Su luz es demasiado intensa, más brillante que 1000 soles. Lo único que percibe es una forma resplandeciente rodeada de fuego y luz. Pero en ese resplandor siente una presencia que lo llena de temor y amor a la vez. Es como si todo su ser gritara: estoy frente a mi origen, frente a mi destino, frente a mi razón de existir. En ese instante entiende lo que significa la palabra santidad. No es solo pureza, no es solo perfección. Es la totalidad de lo que Dios es, separado de todo lo creado, pero al mismo tiempo cercano, íntimo, más real que el aire que respira. Los querubines se mueven alrededor del trono como ruedas de fuego. Sus alas producen sonidos como de aguas caudalosas que caen desde las alturas. Cada movimiento suyo es adoración. Los serafines,
con 6 alas, cubren sus rostros y sus pies, y con las otras 2 vuelan. Sus voces llenan el cielo con un clamor continuo: Santo, Santo, Santo. No se cansan, no se aburren, porque cada vez que pronuncian esa palabra descubren un aspecto nuevo de la santidad. Los tronos, llenos de ojos por todas partes, observan la creación entera, vigilando que nada escape de la justicia del Altísimo. Y cada vez que algo se alinea con la voluntad divina, levantan un canto que resuena como 1000 campanas. El séptimo cielo es un escenario donde la gloria no se repite, se renueva eternamente. Enoc contempla a Miguel de pie junto al trono, espada en mano, custodiando la presencia del Altísimo. Gabriel, mensajero fiel, se inclina para recibir órdenes que luego llevará a los hombres en la tierra. Rafael brilla con un bálsamo sanador que fluye de sus manos como ríos de medicina celestial. Uriel, el que porta la luz de la revelación, sostiene pergaminos de fuego que contienen secretos aún no revelados a la humanidad. Cada arcángel cumple una función única, y juntos son un testimonio de que el servicio en los cielos es un honor, no una carga. El guía de Enoc le susurra que este cielo es el lugar donde se decide la historia. Aquí los decretos son pronunciados, aquí se escriben los juicios, aquí se dictan las órdenes que luego los ángeles ejecutan en todos los rincones de la creación. Lo que ocurre en los cielos define lo que ocurre en la tierra. Por eso, la adoración aquí no es un ritual vacío, es parte de la maquinaria del gobierno divino. Cuando los ángeles cantan, los decretos se cumplen. Cuando se postran, los juicios se liberan. Cuando lanzan sus coronas, las naciones tiemblan. El séptimo cielo no es solo culto, es gobierno. Y el que está en el trono gobierna con justicia, santidad y amor eterno. Enoc siente que su corazón no soporta tanta gloria. Y entonces, el Altísimo hace algo sorprendente. De entre la luz, una chispa se desprende y toca el pecho de Enoc. En ese instante, el vidente siente que su corazón se enciende como una llama. Sus pensamientos se aclaran, sus emociones se purifican, su espíritu se expande. Ya no ve solo como hombre, ahora ve como testigo. Se convierte en un profeta revestido de la gloria de Dios. Lo que está recibiendo no es solo una visión, es una misión. Su transformación no es un adorno, es un encargo. Ha sido vestido como los ángeles para que pueda regresar a la tierra y contar lo que vio, para que otros se preparen para este día. El séptimo cielo es también un lugar de temor. Enoc escucha truenos que anuncian juicios sobre las naciones. Ve rollos que se abren y revelan destinos de pueblos enteros. Ángeles poderosos se preparan para descender con espadas y trompetas, para ejecutar la voluntad divina en la historia. El trono no es solo un asiento, es un tribunal. Desde aquí se decide el destino de reyes, imperios y generaciones. Y sin embargo, en medio de tanto poder, también percibe ternura. Porque cada juicio viene acompañado de una promesa de restauración. Dios no juzga para destruir, sino para redimir. Cada decreto lleva en sí mismo la semilla de una nueva oportunidad para los que se arrepienten. Enoc observa que alrededor del trono también están los 24 ancianos, vestidos de blanco y coronados con oro. Se inclinan continuamente, lanzando sus coronas al suelo como señal de que toda autoridad humana es nada frente a la autoridad divina. Sus rostros reflejan paz, como si hubieran llegado al fin de su viaje y encontrado descanso. Representan a los redimidos de todas las generaciones, un testimonio de que los hombres también tienen lugar en la adoración celestial. No solo los ángeles, también los humanos rescatados participan de esta gloria. Y Enoc entiende que lo que está viendo es un anticipo de lo que vendrá cuando la historia llegue a su clímax. El clímax del séptimo cielo ocurre cuando todos los ejércitos angelicales, los querubines, los serafines, los tronos, los arcángeles y los ancianos se unen en un solo clamor. La voz retumba como un océano de fuego. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Esa declaración sacude todo el cielo. Enoc siente que su alma se deshace en adoración. No puede contenerse. Abre su boca y se une al canto, y por primera vez su voz suena como la de los ángeles. Ya no es un espectador, es un participante. Se convierte en parte del coro eterno. Y en ese instante entiende el propósito de todo lo que vio hasta ahora. Los cielos no son solo lugares, son pedagogías. Cada uno lo preparó para este momento. El orden del primero, la justicia del segundo, la misericordia del tercero, la sinfonía del cuarto, la advertencia del quinto, el conocimiento del sexto, todo converge aquí, en el séptimo, donde la gloria es total y absoluta. El guía le dice que este cielo no es final, es transición.
porque todavía quedan revelaciones en el 8º, el 9º y el 10º. Pero ninguno de esos tendrá sentido si no has contemplado primero el trono. Porque el trono es el centro, el eje, la fuente. Todo nace aquí y todo regresa aquí. El viaje de Enoc es circular. Comenzó caminando con Dios en la tierra y ahora está frente a Él en el cielo. Y aunque todavía tiene que ascender más, ya sabe que nada será más grande que esta visión. Enoc cae de rodillas una vez más, no por debilidad, sino por gratitud. Y mientras las lágrimas caen por su rostro transformado, pronuncia una oración sencilla: Señor, que mi vida en la tierra sea reflejo de lo que vi aquí. El trono resplandece, los ángeles cantan, los ancianos se inclinan, los arcángeles se mantienen firmes. Y Enoc asciende una vez más, sabiendo que ya nunca será el mismo. El 7º cielo lo marcó para siempre. Lo transformó de caminante en testigo, de hombre en mensajero, de criatura en adorador. Y esa transformación es la mayor gloria que puede recibir un ser humano. El ascenso final es diferente a todos los anteriores. Enoc siente que ya no hay peldaños, no hay distancias, no hay transición lenta. Es como si todo lo que ha vivido hasta ahora lo hubiera preparado para este instante. La atmósfera se espesa, no con oscuridad, sino con un peso de gloria que aplasta y eleva al mismo tiempo. El 10º cielo no es simplemente un lugar más alto, es la cima, el vértice donde convergen todos los demás. Aquí no hay ecos de otros cielos, porque este es el origen y el destino de todos ellos. Lo que Enoc está a punto de presenciar es lo más solemne y lo más terrible: el tribunal del Dios eterno, el trono supremo de juicio donde toda la creación comparece. El primer impacto que recibe no es visual, sino espiritual. Siente una conciencia infinita que lo envuelve. Percibe que cada pensamiento suyo, cada emoción, cada recuerdo, está desnudo ante la mirada del Altísimo. No hay secretos aquí, no hay máscaras, no hay excusas. Es como si su alma fuera un pergamino abierto que todos pudieran leer. Y sin embargo, esa desnudez no lo destruye, lo humilla y lo purifica. Comprende que en este lugar la verdad es la única ley. Nada puede sostenerse que no sea verdad. La mentira no entra, la manipulación no tiene cabida, el orgullo se disuelve como polvo en el viento. Entonces sus ojos logran adaptarse a la visión y contempla el trono. No es como el del 7º cielo, rodeado de coros y relámpagos. Este trono está solo, elevado en lo más alto, resplandeciendo con un brillo indescriptible. No necesita acompañamiento, porque su propia presencia llena todo. El fuego que lo rodea no quema, define. La luz que emana no ilumina, revela. Enoc siente que cada partícula del universo se inclina hacia ese trono, como si la gravedad de la eternidad atrajera todo hacia aquí. Ángeles innumerables lo rodean en silencio, esperando la palabra del juez. Ya no cantan, ya no tocan, ya no se mueven. Solo esperan. Porque aquí no es tiempo de adoración, es tiempo de veredicto. El silencio se rompe con un sonido de trompetas que no provienen de bronce ni de plata, sino de voces angélicas transformadas en instrumentos. Esas trompetas anuncian el inicio del juicio final. Enoc tiembla. No porque tema por sí mismo, sino porque percibe el peso de lo que está por ocurrir. Millones de almas serán medidas, generaciones enteras serán llamadas, reyes y mendigos, sabios e ignorantes, todos comparecerán ante este trono. Aquí no hay favoritismos, no hay excepciones, no hay compra posible. Solo queda una balanza y una plomada, y ambas están en manos de Dios. El ángel que acompaña a Enoc le explica en voz baja: este es el tribunal eterno. Aquí se decide el destino de los hombres, de los ángeles caídos, de las naciones, de la historia misma. Aquí se revelará todo lo oculto, se recompensará lo fiel y se castigará lo injusto. Nadie escapa, nada se olvida, todo se recuerda. Enoc siente que su corazón se acelera, pero también que su espíritu se ensancha. Porque aunque el juicio es terrible, también es justo. Y la justicia, por dura que sea, es una promesa de que el mal no tendrá la última palabra. Ante el trono aparece un libro inmenso, abierto por manos invisibles. Es el libro de la vida. Sus páginas son de luz y fuego, y cada nombre escrito allí resplandece con una intensidad única. Enoc percibe que esos nombres no son simples letras, son historias completas. Cada vida, cada acto, cada decisión, todo está registrado. Algunos nombres brillan con fuerza, como estrellas en plena noche. Otros se ven apagados, casi borrados, como si hubieran renunciado a la luz. El ángel le susurra que los nombres de los que permanecen fieles jamás serán borrados, porque el Cordero los selló con su sangre.
Y entonces Enoc entiende que lo que decide el destino eterno no es la grandeza terrenal ni las obras ruidosas, sino la fidelidad silenciosa, la confianza en la gracia, la entrega del corazón. En ese momento, se abren también otros libros. Son los libros de las obras. Allí están registradas todas las acciones, palabras y pensamientos de cada ser humano. Enoc observa con asombro cómo cada gesto de bondad, cada palabra de aliento, cada acto de misericordia, aunque nadie lo hubiera visto en la tierra, aquí brilla como una joya. Y al contrario, cada mentira, cada injusticia, cada traición, aunque hubiera sido ocultada con cuidado, aquí aparece desnuda y evidente. Nada escapa al registro eterno. Lo que los hombres olvidan, Dios recuerda. Lo que los poderosos escondieron bajo capas de propaganda, aquí se revela como lo que realmente fue. Lo que los débiles hicieron en silencio, aquí se eleva como un testimonio eterno. El juicio no es solo individual, también es colectivo. Enoc ve desfilar naciones enteras. Imperios antiguos que gobernaron con violencia, reinos que se levantaron con orgullo, pueblos que despreciaron la justicia. Todos comparecen. Algunos reciben condena, otros reciben misericordia por causa de los justos que vivieron entre ellos. El ángel explica que Dios no juzga solo a las personas, también a los sistemas que corrompieron a multitudes. Babilonia, Egipto, Roma, todas las potencias que alguna vez parecieron invencibles, ahora tiemblan ante el trono. La historia entera se arrodilla y confiesa que hubo un solo rey y que ese rey siempre gobernó, aunque los hombres no lo vieran. En medio de este juicio, Enoc percibe algo sorprendente. No todo es condena. También hay recompensas. Ve a hombres y mujeres humildes, desconocidos en la tierra, que aquí son coronados como reyes. Viudas que dieron una moneda en secreto, huérfanos que oraron en silencio, misioneros que murieron sin que nadie los recordara, padres y madres que criaron a sus hijos en fe, jóvenes que dijeron no a la tentación, ancianos que perseveraron hasta el final. Todos ellos reciben coronas, vestiduras blancas, lugares de honor. El cielo entero aplaude sus vidas. Y Enoc comprende que la verdadera grandeza no está en los titulares de los periódicos ni en las estatuas de mármol, sino en los actos ocultos de fidelidad que aquí son exaltados. Pero también ve la otra cara. Ve a hombres que en la tierra fueron aplaudidos, famosos, poderosos, alabados como dioses, y aquí aparecen desnudos, despojados, condenados. Sus títulos no los salvan, sus riquezas no los compran, sus discursos no los defienden. Sus vidas fueron fachadas y ahora la verdad los alcanza. Enoc siente escalofríos. El 10º cielo le enseña que lo que importa no es cómo te ven los hombres, sino cómo te ve Dios. Todo lo demás es humo. En el clímax del juicio, el trono resplandece aún más. El juez eterno pronuncia sentencias que estremecen el universo. Con voz de trueno declara vida eterna para los justos y separación eterna para los injustos. Enoc percibe que el juicio no es capricho, es consecuencia. Los que eligieron la luz reciben luz para siempre. Los que amaron la oscuridad reciben oscuridad eterna. No es un castigo impuesto desde afuera, es el fruto madurado de las elecciones de cada uno. Y eso lo hace aún más solemne. Porque nadie podrá decir que fue injusto. Todos reconocerán que recibieron lo que sembraron. Entonces ocurre lo más impactante. El trono no solo emite juicio, también emite promesa. Desde la gloria desciende una visión de lo que vendrá, cielos nuevos y tierra nueva. Una creación renovada, libre de corrupción, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Una ciudad resplandeciente, la Nueva Jerusalén, baja del cielo como una novia adornada para su esposo. Sus calles son de oro transparente, sus puertas de perla, sus muros de piedras preciosas. Pero lo más importante no son los materiales, sino la presencia. Porque en esa ciudad no habrá templo, ya que Dios mismo será su templo. No habrá sol ni luna, porque la gloria del Señor será su luz. Y en medio de ella, los redimidos vivirán para siempre, sirviendo, adorando y reinando con el Cordero. Enoc se estremece hasta las lágrimas. El juicio fue solemne, pero la promesa es gloriosa. El 10º cielo no termina en condena, termina en esperanza. La última palabra no es castigo, es redención. El Altísimo revela que su plan no es destruir, sino restaurar. Que su propósito no es eliminar, sino renovar. Que al final, todo lo que se perdió será restaurado en Cristo. Y ese es el mensaje que Enoc deberá llevar a los hombres, que el juicio es real, pero también lo es la promesa. Que la eternidad no es un mito, sino un destino. Que la vida no termina en la tumba, sino que la tumba es el inicio de lo eterno.
El ángel guía le toca el hombro y le dice: ya viste lo que pocos han visto. Has contemplado los 10 cielos, has caminado entre coros y prisiones, entre jardines y tronos, entre juicios y promesas. Ahora desciende, llévale al mundo este testimonio, no para asustar, sino para despertar, no para condenar, sino para invitar. Diles que hay un Dios que juzga con justicia y salva con misericordia. Diles que la eternidad está cerca y que cada decisión cuenta. Diles que la luz todavía llama. Enoc asiente con lágrimas en los ojos. Su viaje ha terminado, pero su misión apenas comienza. El 10º cielo lo despide con un resplandor que lo envuelve por completo. Siente que desciende, pero no hacia abajo, sino hacia adentro de la historia humana. Y mientras regresa, un pensamiento queda grabado en su corazón como fuego: la eternidad es real, el juicio es seguro, la promesa es cierta. El Dios que reina en los 10 cielos es el mismo que camina con el hombre en la tierra. Y ese Dios lo envía como testigo para anunciar lo que vio. El viaje terminó, pero el mensaje vivirá para siempre. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.